Muy buenas tardes, saludos a todos. Este es el informe semanal del Movimiento LaRouche. Hoy es el lunes 23 de junio. Mi nombre es Dennis Small. Bueno, el mundo verdaderamente está en la cuerda floja ante la posibilidad de una guerra termonuclear posible, tanto por la situación que se vive en el Oriente Medio como también la situación de Ucrania. Eh, Todo el mundo está enterado del ataque por parte de Estados Unidos a los tres centros nucleares de Irán, en particular el de Fordow, que es el que está más protegido en una montaña 100 metros abajo, pura piedra, etcétera, etcétera. Fue una operación militar de gran envergadura, usando los aviones B-2 con las superbombas antibúnker. Utilizaron 14 bombas antibúnker en un operativo militar, como decía, de gran envergadura. Eh, lo que no se sabe es si eso tuvo algún efecto importante o no. Por supuesto, el presidente Trump inmediatamente después anunció que había sido un éxito absoluto y total, que las capacidades nucleares de Irán se habían destruido absolutamente, pero muy rápidamente han surgido preguntas y dudas aún dentro del propio establishment de Estados Unidos, donde expertos militares están preguntándose, bueno, no sabemos realmente qué fue lo que pasó en Fordo y además hay varias indicaciones, como lo afirman el gobierno de Irán, que ya habían sacado de los tres centros el uranio enriquecido y otros elementos para una capacidad de enriquecimiento. Eso queda por verse, no se sabe y tampoco se sabe si en algún momento se va a llegar a saber o no, porque para realmente saber a ciencia cierta lo que pasó, eso requiere inspectores en el lugar de los hechos que bajen para ver qué fue lo que pasó. Eso no va a ocurrir de ninguna manera. Entonces, la pregunta aquí es si esto fue una operación exitosa o no exitosa. Eh, pero hay que inmediatamente presentar lo que realmente es la situación a nivel internacional como resultado, no de esta acción militar como tal, si fue exitosa o no, sino todo el cuadro estratégico. Hay tres resultados básicos eh, que son los elementos esenciales de lo que ocurrió. Primero, este es un mensaje claro, explícito, a todos los miembros de la mayoría global, a Rusia y a China en particular, y a los BRICS, de que esta situación es lo que va a pasar en el futuro con cualquier país que se atreva a tener alguna discrepancia. El, en el periódico de Telegraph de Londres del domingo, en un artículo de su editor principal, Alastair Heath, él recalca lo que otros periodistas de ese periódico habían dicho, y es lo siguiente: las bombas han golpeado hoy a Irán, pero es un mensaje que se oirá en Moscú y Pekín. Si te ofrezco un trato, acéptalo o las consecuencias serán rápidas y feroces. Y creo que eso es uno de los efectos fundamentales de lo que ocurrió este fin de semana pasado. El segundo punto es que estamos ya en una nueva era, en una situación totalmente diferente del cuadro internacional. Lo dijo el representante ruso en las Naciones Unidas en un discurso que pronunció ante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU ayer, el embajador Nevencia. Entre muchas críticas que hizo, fue lo siguiente: con sus acciones, Estados Unidos ha abierto la caja de Pandora y nadie sabe qué nuevas consecuencias puede acarrear. Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del Instituto Schiller, en una reunión que acabamos de tener hace un par de horas, hoy lunes, con ella, la evaluación de ella es que, en efecto, todo el sistema
de Westfalia que llevamos desde el Tratado de Westfalia se ha derrumbado, ha sido pateado. Ya las reglas internacionales ya no funcionan, el derecho internacional es inexistente. Todo lo que había sido más o menos las reglas que se seguían, ya sea de la ONU, ya sea del Consejo de Seguridad, nada de eso existe ya a estas alturas. Es el fin del Tratado de No Proliferación, es el fin de las diferentes instituciones y de hecho se ha abierto una caja de Pandora. En cierto sentido, impredecible, estamos en aguas desconocidas, pero lo irónico de la situación es que por desconocidas que sean estas aguas, esta situación era absolutamente predecible y ha sido la política intencional, como lo hemos denunciado en el movimiento de la Rouge por décadas, que ahora voy a documentar en un momento sobre lo que ha estado ocurriendo, lo que está ocurriendo ahora. El canciller Lavrov de Rusia hizo declaraciones también al respecto, diciendo que esto va a causar un caos internacional impredecible. Dijo, si cada país interpreta el derecho a la autodefensa establecido por la Carta de la ONU como yo decido por mí mismo cuándo usar este derecho y no quiero mirar atrás a la Carta, obviamente, dice Lavrov, no habrá orden mundial, sino un completo caos. Esto lo dijo al periodista Pavel Zarubin el fin de semana. Eh, Ahora, también el asesor principal de Lula sobre asuntos internacionales, Celso Amorim, hablando a título personal, es decir, diciendo lo que piensa el gobierno sin que el gobierno tenga que salir en defensa de la declaración, pero Celso Amorín dijo en una entrevista ayer, el 22 de junio, eh, al servicio de noticia brasileño UOL, diciendo que él hablaba a título personal a la edad de 83 años y dijo que ahora tenemos dos guerras serias que están ocurriendo, una de Eurasia y otra de Oriente Medio, y si las dos guerras se comunican entre sí, como puede ocurrir, sería prácticamente una guerra mundial. Y dijo, esto es peor que la crisis del 62 con Cuba, porque hoy no se puede controlar. Están los iraníes, los israelíes, están los que tienen armas químicas. Es muy complejo. Dijo que esto eh, también acaba con la credibilidad de la ONU y del Tratado de No Proliferación. Dijo que todo puede ser justificado ahora como un ataque preventivo, entre comillas, y dijo que la idea de que cualquier líder en cualquier parte del mundo puede considerar que también como medida preventiva podría actuar ante amenazas a sus intereses, esto es muy peligroso, dijo. Y luego dijo algo adicional que creo que es muy importante, que quiero recalcar. Dijo, lo que están haciendo los estadounidenses es animar a un país a desarrollar un arma nuclear. En ese caso, el poder de represalia sería muy grande. Dijo que Brasil no tiene la intención de abandonar el Tratado de No Proliferación y seguirá luchando por el desarme, pero, dijo, habría sido más difícil adherirse hoy, después de esta situación. Habría más dudas, nuestras y de otros. Y luego concluyó diciendo que todo esto podría haberse evitado completamente. Y eso es verdad. Entonces, ese es el segundo punto fundamental de lo que ha ocurrido, es que estamos ya con la caja de Pandora abierta en una situación donde todas las reglas anteriores no van a funcionar de aquí en adelante. El orden mundial ha cambiado de manera permanente y hay una solución en una dirección positiva, como la indicada por el eh, documento de la Organización de la Rusia en Estados Unidos que está circulando masivamente en estos momentos y que también el Instituto Schiller está circulando
con el respaldo de Helga Sepp-LaRouche y que queremos que esto se difunda al máximo en todo el planeta lo más rápido posible, plantea una salida, una orientación hacia una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo para reemplazar lo que claramente no es nada más un sistema caduco, sino que es un sistema que si no lo reemplazamos nos va a llevar a la guerra termonuclear. Ahora, quiero enfatizar también en este sentido, con el fin de la era de Westfalia, que exactamente lo mismo está ocurriendo en el ámbito de las finanzas internacionales, que el mundo de las criptomonedas y de las monedas estables es el mundo de la inexistencia del Estado Nacional soberano, donde el emisor ya no es una nación, para bien o para mal. Puede emitir dinero para actividades productivas, puede emitir dinero para especulación, pero es un Estado nacional soberano que emite, mal que bien. Pero ahora estamos pasando a la era feudal previa al Tratado de Westfalia, donde el emisor son individuos que no respaldan el dinero que están emitiendo. Simplemente son cualquier tipo de cosa, moneda, disque respaldada por los bonos del tesoro, pero nadie garantiza que eso se pueda reembolsar cuando la gente quiera hacerlo. Esto es una fórmula para un desastre financiero en cualquier instante y se corresponde absolutamente, metodológicamente, a lo que ha ocurrido con el derecho internacional y con la cuestión de la situación de las instituciones internacionales existentes que las naciones soberanas hemos creado desde el Tratado de Westfalia hasta la fecha. Eso ya no existe. Estamos en aguas desconocidas, aunque predecibles y predichas, además. Ahora, el tercer aspecto que significa que va a ser el resultado de lo que vimos el fin de semana, además del mensaje claro a cualquier país que quiera oponerse, que les va a tocar lo mismo, y además de este fin del sistema de Westfalia, el fin del derecho internacional, el tercer punto fundamental y forma parte de la misma estrategia es que Estados Unidos ha entrado a un caos político que puede resultar en violencia doméstica muy grande, muy grave, y puede llevar hasta al asesinato del presidente Trump. Ahora, el propio presidente Trump ha establecido las bases para esto. Y no crean que los británicos no tienen la intención de eliminarlo, como lo han querido hacer por varios años, simplemente porque ahora él mismo ha caído en la trampa que ellos armaron. Acuérdense lo que pasó con John Kennedy, que cuando por fin dio el visto bueno y aprobó el asesinato de Diem en Vietnam, 3 semanas más tarde lo asesinaron a Kennedy, las mismas fuerzas que habían lanzado lo de Vietnam. Entonces, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una ruptura muy grande y creciente entre Trump y buena parte, yo diría la mayoría, de la llamada base MAGA, que lo votó porque no querían tener más guerras y Trump ahora está haciendo exactamente lo que hicieron Bush, Obama, Biden antes de la presidencia de Trump. Todo esto un escenario británico establecido de tiempo atrás en que cada uno de los presidentes de los Estados Unidos ha caído. Eh, Ahora, ¿cuál es ese plan? ¿Cuál es ese asunto? Y quiero abordar esto porque eh, ante los acontecimientos, a veces la gente se abruma psicológicamente y políticamente y no sabe de dónde viene el problema y por lo tanto no sabe dónde golpear políticamente. ¿Por qué digo que todo esto, aunque son aguas desconocidas, de todas maneras este escenario es algo predecible? Es por lo siguiente, les quiero mencionar tres eh, acontecimientos históricos, 3 puntos en el periodo de los últimos 70, 80 años. Primero, 1945, el 22 de mayo, eh,
se estableció bajo el gobierno de Churchill en el Reino Unido, algo que se llegó a conocer como el documento del Estado Mayor Conjunto de Planificación. Presentaron un documento que se llamó Operación Impensable. ¿Cuál era Operación Impensable? Churchill propuso que habría que iniciar hostilidades en contra de Rusia, la Unión Soviética en ese entonces, el disque aliado de Occidente en la guerra en contra de Hitler, y que las hostilidades en contra de la Unión Soviética se deberían lanzar el 1 de julio de 1945. Luego después se estableció que se debería hacer tan pronto como se podría asegurar que la Unión Soviética no tuviera una bomba nuclear. Ahora, lo que dice este documento, Operación Impensable, que plasma la orientación del Imperio Británico de la posguerra, dice, un éxito rápido podría inducir a los rusos a someterse a nuestra voluntad, al menos por el momento. Pero podría no ser así. Eso lo deben decidir los rusos. Si quieren guerra total, ellos están en condiciones de tenerla, se la vamos a dar. Ahora, eso es lo que dice el documento Operación Impensable, cita textual. Luego, el famoso discurso de Churchill en Fulton, Missouri, el 5 de marzo de 1946, el famoso discurso de la cortina de hierro. Como verán, esa política se había plasmado antes, casi un año antes, en este documento de Operación Impensable. Lo que dijo Churchill en ese discurso de la cortina de hierro dijo lo siguiente: ahora llego al meollo de lo que he venido aquí a decir. Esto ya es con Truman en la presidencia, porque ya no tenían el problema de Franklin Delano Roosevelt, porque había muerto. Churchill dijo: ni la prevención segura de la guerra, ni el aumento continuo de la Organización Mundial se lograrán sin lo que he llamado la Asociación Fraternal de los Pueblos de habla inglesa. Esto significa una relación especial entre la Mancomunidad Británica y el Imperio Británico con Estados Unidos. La asociación fraternal requiere no solo una amistad cada vez mayor y comprensión mutua entre nuestros dos vastos pero afines sistemas de la sociedad, sistemas afines, ¿verdad? Un imperio por un lado y lo que era el experimento republicano con R minúscula de Estados Unidos. Dice luego Churchill, pero tenemos que mantener una relación íntima entre nuestros asesores militares que conduce al estudio común de los peligros potenciales y desarrollar facilidades para la seguridad mutua. Es decir, la idea de la relación especial que ha dominado toda la posguerra fue planteado por Churchill en base a la declaración anterior bajo su gobierno de Operación Impensable, una alianza entre Londres y Washington para aniquilar a Rusia, que posteriormente se amplió para incluir a China. Eso es 1945. 1995, 50 años más tarde, hace 30 años, se estableció un grupo proveniente de los grupos de neoconservadores en Estados Unidos, totalmente afines a la línea británica. En cada caso se puede documentar, pero para no tomar demasiado tiempo, es un grupo formado y que escribieron un documento en julio de 1996 que se llama Un rompimiento limpio. Lo escribieron Richard Pearl, Douglas Feith, David Wormser, Mayrav Wormser, Charles Fairbanks y otros, del grupo de Cheney, Wolfowitz y demás. Y lo que propusieron, este es un documento que le entregaron en sus manos al presidente, el primer ministro electo de Israel en ese momento, Benjamín Netanyahu.
todavía no había tomado posesión. Este es un documento de orientación política entregada a Netanyahu después del asesinato de Rabin en, eh, en Israel, que había ocurrido un poquito antes. Esto fue en el 95, en noviembre 4 del 95, el asesinato de Rabin por parte de las redes terroristas tipo Jabotinsky en Israel creadas por Londres, con lo que se aniquiló todo lo que era el plan de Oslo, que mal que bien estaba proponiendo la paz. Y entra Netanyahu, entra con un documento de orientación suministrado por agentes neoconservadores británicos que vienen de la estirpe de Strauss, y eso lo dejamos para otro momento, pero es muy importante estas redes de Strauss, que le dicen a Netanyahu qué es lo que debe hacer. La recomendación de este documento es propagar la guerra desde Irak hasta Siria, Líbano e Irán, y de ahí Arabia Saudita y en última instancia también a Egipto. Este documento promueve también la destrucción de la de la autoridad palestina en los territorios palestinos, y que se podía con esto destrozar toda la intención de Oslo, el acuerdo de Oslo. Ellos dicen que eso no es una buena idea y que lo que se tiene que promover, y lo dicen explícitamente, es un documento muy corto de 6 páginas: cambios de régimen, empezando con Irak, luego Irán, Siria, Egipto, Arabia Saudita. Ahora, bueno, tengo alguna documentación aquí, pero esto lo voy a dejar para otro momento porque no tiene caso detallar todo esto aquí, pero les vamos a poner los enlaces para la documentación que tenemos sobre esto. Este documento de rompimiento limpio ha sido básicamente la orientación sionista británica, Wall Street, City de Londres, desde ese momento, de 30 años atrás. Y todo lo que ha ocurrido ha sido al pie de la letra exactamente lo que señalaron ahí: gobiernos demócratas, gobiernos republicanos, y el único gobierno que se había resistido a eso había sido el de Trump en estos primeros días de su gobierno, cuando decía ya se van a acabar las guerras interminables por todos lados, hasta que ocurrió lo que acabamos de ver, con primero la autorización total, primero con Biden, del genocidio en Gaza, y luego el respaldo de Biden y de Trump al genocidio en Gaza, y el mismo gobierno que está realizando el peor genocidio del último medio siglo, avanzar en un ataque aéreo disque preventivo en contra de Irán, una violación absoluta y total de todo lo que significa derecho internacional. Es un crimen de guerra, es una guerra ofensiva que lanzaron, disque preventiva. Y luego, como ya era previsible, cuando eso se inició, lo que nosotros dijimos es que esto tiene los siguientes pasos. Siguiente paso: como Israel no tiene la capacidad para eliminar Fordo en particular y la capacidad nuclear de Irán, el siguiente paso va a ser que Estados Unidos entra directamente a la guerra para usar sus armas antibúnker para destrozar a Fordo y lo demás. Ese primer paso. Segundo paso: si eso falla, cuando falla, luego va a haber una presión muy grande para que Israel utilice armas nucleares tácticas en contra del programa nuclear de Irán, con o sin la anuencia de Estados Unidos. Pero esa es la estrategia británica. Y estamos en exactamente ese momento, donde parece que los antibúnker no funcionaron, por cualquier razón que haya sido, y ahora va a haber presión
y Trump ya está en la trampa de que Israel utilizaría sus armas nucleares tácticas para aniquilar ese problema de una buena vez. Ahora, las consecuencias de eso, bueno, la caja de Pandora ha sido abierta. Con eso tendríamos una situación realmente eh, inimaginable, con un peligro inminente de una guerra nuclear generalizada a nivel internacional. Por el momento no estamos en eso, pero ya el siguiente paso, después de que Trump había dicho y Vance lo había repetido el domingo en televisión nacional, que no, esto es simplemente un solo ataque y se acabó. Nuestra intención, dijo Vance, absolutamente no es cambio de régimen de ninguna manera, se los garantizo. Dijo Vance que esa idea de cambio de régimen, yo entiendo la preocupación de gente que nos respalda, de que podríamos estar entrando a las guerras como ocurrieron con los otros presidentes, pero la diferencia es que el presidente Trump es inteligente y los otros presidentes eran estúpidos. Y Trump no va a caer en esa trampa. De ninguna manera vamos a respaldar la idea de cambio de régimen. Pocas horas después, Trump puso en Truth Social, en su comunicación en medios sociales, lo siguiente: no es políticamente correcto usar el término cambio de régimen, pero si el actual régimen iraní es incapaz de hacer a Irán grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen? Entonces, la política no es cambio de régimen, pero sí es cambio de régimen. Y por supuesto, nadie a estas alturas puede creer una sola palabra de lo que dice Trump, porque por un lado puede cambiar de parecer para dentro de unas 2 horas, pero por el otro lado, mucho de lo que ha hecho ha sido mentiras intencionales para despistar, como lo hizo en el caso de Irán en varias ocasiones, y ya las autoridades rusas se están preguntando públicamente si las negociaciones con Trump no serán quizás lo mismo. Sin embargo, Rusia no ha roto esas discusiones, están eh, dejando eso en manos de Estados Unidos para el siguiente paso, para ver cómo se desenvuelve todo esto. Eh, Sin embargo, no hay ninguna duda de que Rusia está considerando las diferentes opciones que tiene en este momento. Ahora se reunió Putin con Araghchi ayer. No tenemos todavía los resultados de esa reunión. Es el canciller de Irán. Eh, pero es muy interesante, importante, que cuando a Putin le preguntaron en una conferencia de prensa en la reunión del Foro Económico Internacional de Sao Paulo, de San Petersburgo, perdón, que si él no iba a entrar militarmente a defender a Irán y lanzar operaciones conjuntas o algo por el estilo. Putin dijo lo siguiente: entonces estás hablando de que deberíamos iniciar algún tipo de operaciones de combate, ¿es eso? Y luego dijo lo siguiente: ya tenemos en marcha operaciones de combate contra quienes consideramos opositores a las ideas que defendemos y que suponen una amenaza para la Federación Rusa, dijo. Y luego dijo: y esos opositores están muy por detrás de la línea del frente y son básicamente las mismas fuerzas, con Irán y en el caso de Rusia. Cierra comillas. Ahora, consideren lo que acaba de decir Putin en esa declaración. Dice que la misma gente que lanzó Ucrania en contra de Rusia para destruirla es la misma gente que está detrás de la guerra en contra de Irán y que Rusia está actuando en un frente de esa misma guerra y que lo consideran estratégicamente de esa manera. Ahora, yo creo que esto es correcto, es muy sensato y es la única manera en que se puede abordar esto. Es un campo
hay diferentes campos de batalla, pero es una sola guerra y ellos están tomando en consideración las movidas apropiadas dado ese hecho. Es muy significativo, como les decía anteriormente, que la cuestión de la parte financiera también se corresponde a lo mismo. En Estados Unidos, el Senado el 17 de junio aprobó la llamada ley Genius Act, que aprueba la emisión por parte de individuos o bancos privados que no tienen licencia para operar, tienen el derecho a emitir estas monedas estables, disque estables, en las cantidades que deseen. Y que se prohíbe en esa misma ley que la Reserva Federal emita una moneda digital nacional. Porque el problema de las criptomonedas no es que sean digitales, el problema es que son de emisión privada. Ese es el gran problema y por lo tanto no solamente no tienen ningún respaldo real como lo que emite la Reserva Federal ahora con la emisión cuantitativa, pero esa emisión cuantitativa no ha sido suficiente para apuntalar la burbuja especulativa de los 2.000 billones de dólares y por lo tanto ahora están dando permiso que todas estas entes privadas emitan disque dinero. Entonces, lo único peor que la emisión cuantitativa es este nuevo logro. Y se está empezando a reconocer esto mismo a nivel internacional. Hay economistas en Estados Unidos y en Europa que están diciendo exactamente esto que ahora les estoy diciendo. Ahora, los rusos tienen una idea de lo que está pasando con todo esto y Putin en particular planteó en la reunión de San Petersburgo cuáles deberían ser las orientaciones para salir de todo esto. Dijo, se necesita un modelo de desarrollo fundamentalmente nuevo que no se base en las reglas del neocolonialismo, en el que los llamados 1.000 millones dorados succionan los recursos de otros países en interés de un círculo reducido de las llamadas élites. Es necesario, dijo Putin, proponer un nuevo modelo de desarrollo, libre de manipulaciones políticas, que tome en cuenta los intereses nacionales de todos los países. Eh, Dijo que resolver los problemas cada uno por sí solo, especialmente a costa de otros, es simplemente imposible. Es una ilusión. Solo las acciones conjuntas dentro de una organización como el BRICS y otros formatos pueden garantizar el progreso de toda la civilización. Ahora, esto le abre la puerta muy claramente a lo que es la única solución a este caos internacional que está ocurriendo, que es una alternativa de una nueva estructura, de una nueva arquitectura, con las indicaciones que LaRouche propuso, que tienen historia ya, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional, de un sistema de monedas estables porque un gobierno nacional emite la moneda con respaldo de actividad productiva, no de especulación, donde toda la burbuja especulativa pasa por una reorganización por bancarrota, es decir, no se paga, y se emite crédito al estilo de Alexander Hamilton y como lo está haciendo el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS para proyectos de infraestructura y activar a gran escala estos proyectos internacionales de infraestructura como la nueva arquitectura requerida a nivel internacional. Ahora, esto es algo de urgencia inmediata para los países de Iberoamérica, porque si no se mueven en esa dirección, y creo que la situación de la reunión de los BRICS es la ocasión inmediata donde se pueden tomar esos pasos, allanar el camino para eso, circulando la declaración del Instituto Schiller sobre la solución requerida. Pero si no se hace eso, ya está armado el plan para abrir una Ucrania dentro de Sudamérica. Y esto es una propuesta concreta que viene de un grupo que se llama el Consejo de Geoestrategia de Londres,
que el 19 de junio publicó un documento. Este es un grupo, este consejo es una producción conjunta con el Centro de Estudios Estratégicos de la Real Armada Británica. Es decir, estamos hablando de la Real Armada Británica. Y ellos proponen en un documento que llaman lo siguiente: las lecciones de Ucrania para Guyana. ¿Cómo podría defenderse Guyana contra la Armada venezolana? Y proponen detalles más, detalles menos, que Venezuela obviamente va a invadir a Guyana en algún momento, dicen ellos, seguramente porque tiene los agentes dentro de Venezuela que promueven eso, y que Guyana, aunque no tiene mucha capacidad militar propia, además de los vínculos que tiene con Estados Unidos y el Comando Sur, podrían y deberían desarrollar las capacidades con tecnologías marítimas no tripuladas, es decir, drones marítimos como Ucrania lo ha hecho. Ahora, esa es la propuesta concreta para allá, para Sudamérica. Y el objetivo aquí no es Venezuela nada más. El objetivo, lo que está en la mira, es Brasil en particular, por lo que está haciendo, por la franja y la ruta, por el ferrocarril bioceánico, por el puerto de Chancay, porque todo lo que son las posibilidades. Y ante esta situación, la única manera de resolver eso es seguir adelante muy enfocados sobre las soluciones posibles y de esa manera acabar con el sistema que está poniendo en peligro de una guerra nuclear al planeta entero. Esa es la misión que tenemos y es una misión posible.